anterior o podemos continuar. Podemos continuar, creo. Podemos continuar, doctor. Vale, entonces, ahora vamos con el tema fuerte, por decirlo de alguna manera. Ok, fíjense, aquí sí les voy a pedir que si tienen alguna duda, la vaya haciendo al momento que les surja, porque se puede hacer pesado al final aclarar asuntos que estaban desde el inicio, que como les dije es un tema un poco más largo y un poco más denso. Entonces, los analgésicos opioides constituyen el grupo de fármacos analgésicos This meeting is con being recorded. potencia analgésica en lo que respecta a la farmacología humana, la farmacología en general. Son fármacos que tienen un alto poder analgésico. Sin embargo, esa característica beneficiosa de la analgesia se acompaña también de una serie de reacciones adversas porque vamos a ver cómo estos fármacos son capaces de modular prácticamente todas las funciones del organismo y esto hace que la cantidad de reacciones adversas o la cantidad de efectos sistémicos que pueden tener los analgésicos opioides es sumamente elevada y compleja. Ya luego cuando vean, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, que también son analgésicos, u otro tipo de fármacos con propiedades analgésicas, van a ver que la característica distintiva fundamental es que los opioides, en líneas generales, no tienen techo analgésico, es decir, no tienen una dosis máxima hasta la cual tú puedas llegar para que se produzca, o sea, es decir, no hay un límite en la analgesia que son capaces de producir. A medida que tú incrementas progresivamente la dosis, incrementa la potencia analgésica. Sin embargo, esto se va a ir acompañando también de un incremento en las reacciones adversas. Y adicionalmente, los opioides tienen un problema enorme y es su capacidad de producir dependencia física y adicción. Incluso, bueno, si ustedes ven, por ejemplo, noticias de Estados Unidos, de México también, van a ver cómo hay algo que se conoce actualmente como la crisis o la epidemia de opioides, en los cuales una gran cantidad de pacientes, personal de salud e incluso personal que no está ligado al género de la salud, eh, ha desarrollado una gran adicción al uso de opioides de forma recreativa y bueno, se han producido una gran cantidad de muertes derivadas de ese uso y abuso de opioides. Entonces, lo primero, hay que diferenciar entonces para entrar en el tema de analgésicos opioides algunos aspectos o algunos términos que son básicos. Habíamos dicho que dolor era la percepción consciente de la nocicepción, que se diferencia de la nocicepción en sí, en que la nocicepción constituye todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que se producen una vez que ingresa un estímulo nocivo al organismo y la forma en la cual se traduce ese estímulo y se producen una serie de respuestas en función a esa transmisión nociceptiva. Es decir, es el proceso que involucra la recepción y la transmisión del impulso doloroso hacia los sitios especializados que son capaces de captarlo. La analgesia es una modulación de la actividad sensorial en la cual se produce la disminución de la percepción o de la nocicepción en función de cuál sea el mecanismo del fármaco del cual estamos hablando y una serie de términos que pueden ser muy parecidos que son opioides, opiáceos y narcóticos. Los opioides son todos aquellos fármacos que tengan una estructura similar con el opio, como lo dice su nombre. El oide significa similar a, entonces tenemos que en el caso de los opioides son fármacos que tienen una estructura, ya sea química o una estructura funcional similar al opio. El opio es un derivado natural de lo que es el Papaver somniferum, que es una planta, y el jugo de esta planta, que es la amapola, el jugo de la planta contiene una serie de moléculas, una serie de compuestos químicos, entre los cuales se encuentra el opio. Opia es un término que se ha utilizado
ya actualmente está en desuso, así se hacía referencia anteriormente a algunos derivados del opio. Y narcótico es un término que se utiliza más desde el punto de vista legal, pudiese decirse, para hacer referencia a aquellos analgésicos que tienen propiedades adictivas y son capaces de inducir un estado de somnolencia, por decirlo de alguna forma, de allí el nombre de narcos. Y como les digo, es un término relacionado más hacia lo que sería el asunto de la medicina legal. Sin embargo, en muchos textos se usan de forma indiferente los términos opioides, opiáceo y narcótico. Entonces, este grupo de fármacos, que son los analgésicos opioides, se caracterizan entonces por producir analgesia a través de dos grupos de mecanismos. Un mecanismo supraespinal, es decir, que se encuentra por encima de la médula espinal a nivel de lo que sería el encéfalo propiamente dicho, siendo en este caso la sustancia gris periacueductal el sitio de acción fundamental, y un mecanismo espinal propiamente dicho, en donde se modula la acción del impulso doloroso a nivel de lo que sería la médula espinal. Ya lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, entre los derivados del opio, que son los derivados naturales, tenemos compuestos fenantrénicos y benzilizoquinolínicos. Los fenantrénicos serían la morfina, la codeína y la tebaína, y las benzilizoquinolinas, la papaverina y la noscapina. Todos estos compuestos químicos se encuentran en abundancia en lo que sería el jugo del opio o el extracto del opio, junto a otra serie de alcaloides, los cuales no han demostrado actividad farmacológica relevante. Obviamente, de todos estos alcaloides, la morfina es el que más nos interesa desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, y es el fármaco prototipo con el cual vamos a comparar todos los efectos del resto de los opioides a nivel de los diferentes órganos y sistemas. Ente- entonces, sin embargo, como ya sabemos, la mayoría de los fármacos no crean funciones, sino que modulan el sistema orgánico a través de una serie de mecanismos o series de receptores. Los opioides actúan a través de macromoléculas que se conocen como receptores opioides, y esos receptores opioides tienen ligandos endógenos que son los conocidos péptidos opioides endógenos. Estos péptidos opioides producen efectos farmacológicos similares a la morfina y están distribuidos ampliamente en muchos sitios del sistema nervioso central que están relacionados con el dolor, con el sistema neuroendocrino y el sistema nervioso autónomo. Su procesamiento es alterado por las demandas fisiológicas. Por ejemplo, algunas situaciones de estrés incrementan la liberación o disminuyen la liberación de algunos de estos péptidos opioides endógenos, y su secreción periférica no refleja necesariamente la liberación neuroaxial. Es decir, muchos de ellos se liberan a nivel del neuroeje y ejercen sus funciones allí, y la concentración plasmática de ese péptido opioide que se mide a nivel periférico no guarda necesariamente una relación lineal con la concentración de ese péptido opioide a nivel de lo que sería el sistema nervioso central o la médula espinal. Estos péptidos opioides los vamos a clasificar, o se han dividido en varios grupos, entre los cuales tenemos las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas, las nociceptinas y las endomorfinas. Eh, Cada de estos en función del tipo de receptor sobre el cual actúan. Entonces tenemos que las endorfinas son los ligandos naturales de los receptores mu, las encefalinas son los ligandos naturales de los receptores delta, las dinorfinas son los ligandos naturales de los receptores kappa. La nociceptina es el ligando natural del receptor FQ. Y las endomorfinas son ligandos igualmente que las endorfinas de los receptores mu, y son los ligandos más potentes descritos hasta ahora de este tipo de receptores mu. Anteriormente se decía que eran las endorfinas, pero con el descubrimiento de las endomorfinas se verificó que la afinidad y la potencia de este fármaco al unirse al receptor mu es mayor que en el caso de las endorfinas. Todas ellas derivan de proteínas precursoras diferentes, que serían la pre-pro-opiomelanocortina en el caso de las endorfinas, la pre-proencefalina en el caso de las encefalinas, la pre-prodinorfina en el caso de las dinorfinas, y la pre-pronociceptina en el caso de la nociceptina u orfanina FQ. En el caso de las endomorfinas, no está descrito o no se ha establecido con seguridad cuál es la proteína precursora. Esto es relevante especialmente en el caso de las encefalinas.
Vemos como la preproopiomelanocortina es un péptido el cual en su secuencia va a dar origen a una serie de moléculas diferentes, además de la beta-endorfina. Vemos cómo da origen también a la lipotropina y a la hormona estimulante ACTH, así como la alfa-melanocortina y la gamma-melanocortina. Entonces vemos como, por ejemplo, algunas situaciones de estrés en las cuales se modifica la liberación de ACTH conllevan también a una modificación en lo que serían los niveles de beta endorfinas, que son agonistas mu. En el caso de las encefalinas, vemos cómo derivan de la preproencefalina y una sola molécula de preproencefalina contiene la secuencia peptídica tanto de la metencefalina como de la leuencefalina. Y en el caso de la predinorfina, vemos cómo es la misma molécula, se encuentran tanto la dinorfina A y la dinorfina B como la neoendorfina. Todos estos agonistas de receptores kappa, estos de acá agonistas de receptores delta y estos de acá agonistas de receptores mu. Entonces, todos estos péptidos opioides endógenos, al igual que los opioides exógenos, van a actuar sobre una macromolécula conocida como receptor de opioide. El receptor de opioide es un receptor acoplado a proteína G con 7 dominios trans, en la cual se forman, como vemos aquí, tres hélices extracelulares o tres A celulares y tres A intracelulares. En el sitio extracelular encuentra a los opioides, principalmente entre el dominio, en el bucle que se forma entre el segmento 3 y 7, y sitios de glucosilación extracelular y sitios de regulación a nivel intracelular, que son sitios de fosforilación. Estos sitios de fosforilación guardan una función importante en lo que sería la regulación del receptor, porque estos sitios intracelulares son capaces de fosforilarse por varios tipos de proteínas quinasas, y a medida que se fosforilan, esto hace que estos sitios sean reconocidos por una proteína de regulación intracelular que es la beta-arrestina, y esta beta-arrestina entonces va a ser responsable de algunos efectos derivados del receptor, como por ejemplo la disminución de la actividad de ese receptor, es decir, va a producir una regulación negativa de estos receptores de membrana. Entonces, los receptores opioides, como les comentaba, son receptores con 7 dominios transmembrana acoplados a una proteína G, la cual es sensible a la toxina pertussis. Están distribuidos en las neuronas del sistema nervioso central y periférico, así también como en células del sistema nervioso inmune. Esto especialmente relevante, esto es un hallazgo relativamente, y es la capacidad que presentan los opioides de modular la respuesta inmunológica en ciertos tipos de pacientes. Esto está muy en investigación, muy en moda, porque entonces vemos cómo, como en pacientes, por ejemplo, con enfermedades oncológicas, los opioides que tienen dolor crónico, por una parte los opioides mejoran la calidad de vida porque disminuyen el dolor en ese tipo de pacientes. Sin embargo, esta modulación inmunológica se ha asociado a una posible o a un posible incremento en la tasa de recidiva tumoral y entonces en la enfermedad tumoral propiamente dicha. Entonces vemos como hay una especie de efecto dual en la cual se benefician por una parte, pero ahí puede haber un agravamiento de la enfermedad. Estos receptores opioides, en función entonces del ligando endógeno al cual se unen, se clasificaron o se denominaron como receptor mu, receptor delta, kappa y recientemente el receptor de la nocistina o el receptor parecido a opioide de tipo 1. eh, de tipo 1. Anteriormente se hablaba también de un receptor adicional, el cual se conoció como receptor sigma. Sin embargo, a medida que las técnicas de biología molecular permitieron lo que es el aislamiento de la secuencia ADN de cada uno de estos tipos de receptor, se evidenció como los receptores que están acá, el mu, el delta, el kappa y el receptor de adenosine compartían hasta un 50% de la secuencia nuclear, de la misma secuencia de aminoácidos, la cual no ocurría, por ejemplo, en el caso del receptor sigma. Esto llevó a que estudios con radioligandos realizados posteriormente evidenciaron cómo los opioides se unían con alta afinidad a los receptores mu, delta, kappa y al receptor de adenosine con muy poca actividad al sector sigma. Por lo tanto, este receptor sigma
ya no es considerado actualmente un receptor clásico de opioides y nos quedamos entonces con estos de acá. Los clásicos, más novedoso que sería entonces el receptor de la nociceptina. Todos ellos son receptores acoplados a proteína G y en los cuales que esta proteína G es inhibitoria, entonces se va a producir la inhibición de la adenilciclasa en la unión a todos los tipos de receptores y esa inhibición de la adenilciclasa va a llevar a una serie de cambios que finalmente van a producir un bloqueo en la conductancia al calcio y un incremento en la conductancia al potasio, lo cual produce un estado de hiperpolarización en la célula en la cual se activa el receptor. Y en función de eso se va a modular la función de una gran cantidad de células que presentan este tipo de receptores. Ya más adelante vamos a ver entonces cómo la activación de ese receptor va a ir modulando las diferentes funciones biológicas. Aquí en esta tabla que está acá, entonces comparamos lo que serían los agonistas endógenos de opioides y su especificidad para tipos dados de receptor. Entonces vemos cómo en el caso de las encefalinas, su especificidad es mayor para receptores delta, menor para receptores mu y nula para receptores kappa. En el caso de y vemos cómo entonces son principalmente agonistas delta. En el caso de la beta endorfina, que les comentaba en este momento, era antiguamente el ligando clásico del receptor mu. Vemos cómo se une a alta potencia al receptor mu y también se une al receptor kappa al receptor delta con alta especificidad. En el caso de las dinorfinas, vemos que pueden unirse a los receptores mu pero su especificidad es mucho mayor para los receptores kappa, igual que en el caso de la neoendorfina. Y vemos cómo la endomorfina se une selectivamente al receptor mu con alta especificidad, sin presentar afinidad por receptores delta y por receptores kappa. Por esto les comentaba que la endomorfina vendría a ser actualmente el ligando más específico y más selectivo para receptores mu. Entonces, vemos cómo aquí en esta tabla comparamos la estructura de los diferentes tipos de receptores opioides, así como el tejido en el cual fueron aislados por primera vez. Esto más que todo desde el punto de vista informativo. El ligando endógeno para cada uno de ellos. Entonces, en el caso de los mu, repito, beta endorfina y endomorfina. En el caso de los delta, leoencefalina y encefalina. En el caso de los kappa, dinorfinas y neoantina. Y en el caso de la nociceptina, del receptor de nociceptina es la nociceptina. En cuanto a los agonistas exógenos, vemos cómo la morfina y el fentanil son agonistas principalmente de receptores mu, la deltorfina es un agonista principalmente de receptores delta y la buprenorfina y la pentasona son agonistas selectivos de receptores kappa, sin que se hayan aislado hasta la actualidad agonistas químicos o agonistas exógenos dirigidos al receptor de la nociceptina. Esto básicamente porque a pesar de que su estructura química es similar, los efectos de la nociceptina a nivel de la transmisión dolorosa son un poco paradójicos. Incluso se denominan nociceptina porque se ha evidenciado que son capaces de disminuir el umbral del dolor, es decir, producen, hacen que el paciente, cuando se liberan y actúan sobre ese receptor, sienta dolor con más facilidad, es decir, muy lejos de lo que sería el efecto deseado de un fármaco analgésico, ¿no? En el cual se supone que la idea es que incremente el umbral para que disminuya la probabilidad de que el paciente tenga dolor. Todos los receptores son antagonizados por naloxona y eso es lo que caracteriza desde el punto de vista químico un receptor opioide y fue uno de los motivos por los cuales el receptor sigma se evidenció que sus efectos no eran revertidos por naloxona y por lo tanto se desincorporó. El efecto de la naloxona en el receptor de la nociceptina es variable. Sin embargo, la nociceptina, como les dije, a diferencia del receptor sigma, sí comparte hasta un 50% de la secuencia de aminoácidos que presentan estos tipos de receptores clásicos. Actúan a través de una proteína G que es sensible a la toxina pertussis, con lo cual todos inhiben la enzima adenilciclasa y van a producir entonces todos inhibición de canales de calcio y activación de canales de potasio. Entonces disminuyen la entrada de cargas positivas, incrementa la salida de cargas positivas y el resultado final entonces es
hiperpolarización o una disminución de las cargas positivas en la célula en la cual están actuando. Entonces, aquí vemos de forma esquemática el mecanismo de acción. Vemos cómo la unión de un opioide, de un analgésico, de un fármaco a su receptor va a producir entonces un cambio conformacional en la proteína G, en la cual la subunidad alfa va a producir inhibición de la enzima de nilciclasa, así como activación de los canales de potasio rectificadores hacia afuera, mientras que la subunidad beta gamma va a producir principalmente bloqueo de los canales de calcio dependientes de los canales de calcio dependientes de voltaje, con lo cual disminuye la entrada de calcio hacia el espacio extracelular. Adicionalmente, esta subunidad gamma es capaz de activar la enzima o la cascada de las maquinasas, con lo cual se va a producir aumento en la expresión de la fosfolipasa 2 y modulación de la expresión genética. Visto de forma más esquemática, entonces vemos cómo se produce a- estimulación del receptor acoplado a la proteína G. Vemos cómo la subunidad beta y gamma, en el caso del receptor delta y el receptor mu, aumenta la conductancia al potasio y disminuye la conductancia al calcio. La subunidad alfa, por su parte, disminuye la acción de la enzima de nilciclasa y los receptores kappa no modulan la acción del potasio, sino que únicamente van a modular la acción de los canales de calcio por medio de la subunidad beta gamma. Todo entonces esto se va a conducir a el incremento en la salida de potasio, a una hiperpolarización de la membrana, la disminución, la entrada del calcio se va a producir se va a traducir en una disminución en la liberación de neurotransmisores y la inhibición de la denilciclasa en una disminución entonces de lo que sería el AMP cíclico y la activación de las proteínas quinasas de tipo A que derivan entonces de ese o de esa formación de AMP cíclico. Entonces, esta, por ejemplo, sería una sinapsis química en la cual vemos cómo los receptores mu, por ejemplo, al bloquear la entrada de calcio, disminuyen la exocitosis de estas neuronas, con lo cual disminuye la liberación del transmisor. Por ejemplo, entonces, si estamos hablando de que esta es una sinapsis glutamatérgica, como se ilustra acá, disminuiría entonces la liberación de glutamato por esta neurona. Esto pudiese ser a nivel, por ejemplo, del asta dorsal de la médula espinal. Y al disminuir la liberación de glutamato, se disminuye la transmisión química mediada por glutamato. Por otra parte, la activación entonces de los canales de potasio favorecería la hiperpolarización y la inactivación de esta célula presináptica y sería entonces este el efecto de los receptores opioides en este tipo celular. Y vemos cómo a nivel posináptico también la activación de receptores mu produciría la apertura de canales de potasio, con lo cual también se hiperpolarizaría esta célula posináptica. Entonces tenemos entonces un bloqueo total de lo que sería esta sinapsis química que hipotéticamente pudiese ser una sinapsis a nivel de la médula espinal. Entonces, estos receptores opioides van a estar distribuidos ampliamente en todo el sistema nervioso central y también en estructuras no neurales. Por ejemplo, los receptores mu son los receptores más distribuidos de opioides. Se encuentran a nivel del sistema nervioso central en áreas indispensables para la modulación de la analgesia, así como en áreas relacionadas con el sistema límbico, como la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, el RAF medio, el asta dorsal de la médula espinal, el endotelio vascular y los leucocitos. Y va a tener una serie de efectos entre los cuales tenemos analgesia tanto por mecanismos supraespinales, que serían los mecanismos que se producen a nivel de la sustancia gris periaqueductal, mecanismos espinales actuando a nivel del asta dorsal de la médula espinal, depresión respiratoria por efecto a nivel del centro respiratorio, como vamos a ver en detalle. La activación del receptor mu produce euforia, activación de circuitos de gratificación y recompensa, que son los responsables de la adicción y la dependencia física, miosis, sedación, estreñimiento, bradicardia y alteración de la función neuroendocrina. En el caso de los receptores kappa, igualmente están distribuidos en la sustancia gris periaqueductal y en el asta dorsal de la médula espinal. Vamos a ver cómo todos los opioides guardan en común estos sitios de acción que están relacionados directamente con su acción analgésica, pero además también van a actuar a nivel de la formación reticular pontina, del RAF medio y del músculo liso vascular. Los receptores kappa van a producir también analgesia espinal y supraespinal, sedación, miosis, dependencia física, efectos disfóricos,
vemos cómo en el caso de los receptores mu era un efecto eufórico, en el caso de los receptores kappa hablamos más bien de efectos desagradables a nivel del estado del humor, efectos psicótico-miméticos y estreñimiento. En el caso de los receptores delta, igualmente se van a localizar entonces en lo que sería la sustancia gris periaqueductal y el estado dorsal de la médula espinal, así como en el rafe medio y en la formación reticular. Igualmente van a producir efectos de analgesia espinal y supraespinal y efectos de reforzamiento positivo, así como modulación en la liberación de hormonas. En lo que respecta a los receptores de orfanina, vemos cómo igualmente se distribuyen en la sustancia gris periaqueductal y el asta dorsal de la médula espinal, pero tienen un efecto dual. Estos pueden inhibir neuronas que facilitan el dolor, en el cual van a tener un efecto analgésico, pero también pueden inhibir neuronas que facilitan analgesia, en el caso tal que van a tener un efecto hiperalgésico o un efecto antiopioide, si se quiere llamar. Y el predominio de este o de este efecto va a depender entonces del estado basal o del estado tónico de ese sistema opioide en un paciente determinado, siendo muy variable y bueno, no es susceptible de la modulación farmacológica en vista de que se han desarrollado o no se han aprobado fármacos que modulan específicamente este tipo de receptor. Una característica importante entonces que les comentaba inicialmente es que la estimulación repetida del receptor opioide es capaz de desencadenar una serie de enzimas quinasas como la proteinquinasa C, la proteinquinasa A, la VAC quinasas, la quinasa del receptor acoplado a proteína G, las GER-quinasas, por ejemplo, y todas estas enzimas quinasas lo que hacen es que van a ir fosforilando la cola interna del dominio 7 del receptor opioide y a medida que estos sitios van siendo fosforilados son blancos para interacción con la enzima beta-arrestina, la cual va entonces a disminuir o va a producir una regulación negativa de los receptores opioides. Vemos entonces cómo la unión de un agonista a los receptores mu, por ejemplo, va a producir acción al receptor y en forma simultánea a que se produce la activación del receptor con la inhibición de la enzima de nilciclasa, se produce también el inicio de lo que sería la fosforilación del receptor por activación de estas enzimas quinasas, las cuales se produce de forma inmediata en algunos fármacos. Esto va a hacer que se fosforilen los residuos internos entonces de este receptor mu y estos residuos fosforilados son blancos o son susceptibles de interacción con la beta-arrestina, la cual va a producir la desensibilización del receptor, la internalización o el reciclaje del receptor. Esto es lo que se conoce como el tráfico de receptores. Entonces, vemos cómo la estimulación repetida de los receptores va a producir un proceso de internalización y entonces tenemos que si este receptor está siendo estimulado de forma continua, esta fosforilación se prolonga en el tiempo. Esto hace que la beta-arrestina interactúe con el receptor y el receptor es endositado en un endosoma, ¿sí? Que serían estos que están acá. Vemos cómo el receptor está a nivel intracelular y una vez que el receptor está en el endosoma es desfosforilado y puede entonces, cuando es desfosforilado y disminuye o cesa la estimulación del agonista, puede volver a lo que sería a la membrana sináptica para estar disponible nuevamente. Es decir, en el proceso en este proceso que está acá, que será un proceso de resistencia, por decirlo básicamente, lo que ocurre es que a medida que se prolonga la estimulación del receptor, el receptor es internalizado, englobado en un endosoma. En este momento no hay receptores disponibles en la membrana y si yo retiro el agonista, el receptor se desfosforila y vuelve a la membrana para estar disponible nuevamente. En el en cambio, si por ejemplo no se retira el agonista, sino que al ver que disminuye el efecto del fármaco, se incrementa en el tiempo y se mantiene esa estimulación del agonista en la membrana, el receptor es trasladado a un lisosoma y no vuelve a la membrana, sino que es degradado completamente y aunque tú retires el fármaco, no, por un periodo de tiempo no hay recuperación del efecto al fármaco cuando lo vuelves a incorporar porque no hay receptores acá disponibles en la membrana. ¿Esto quedó claro? ¿Se entendió?
Ok, continúa. Entonces, ya vamos a entrar con lo que serían las acciones clásicas de los opioides. Entonces, vemos, en cuanto a los efectos analgésicos, los opioides, como les comenté, van a tener efectos supraespinales, principalmente a nivel de la sustancia gris periacueductal, en la cual van a modular o van a favorecer la liberación de norepinefrina y serotonina a nivel del asta posterior de la médula espinal por circuitos que descienden desde la sustancia gris periacueductal hacia la médula espinal y van a tener efectos directamente a nivel del asta dorsal de la médula espinal inhibiendo la incorporación del estímulo nociceptivo por bloquear la transmisión glutamatérgica a nivel del asta dorsal de la médula espinal. De manera tal que esto lo podemos resumir en una modulación de circuitos analgésicos y en la inhibición de la transmisión nociceptiva en la médula espinal. Estos fármacos activan vías inhibitorias descendentes desde la médula ventral y la sustancia gris periacueductal y adicionalmente hay una activación de la corteza cingulada anterior, de la ínsula, la amígdala, la corteza orbitofrontal y la formación reticular. Todas estas son estructuras del sistema límbico. Es la razón por la cual la experiencia dolorosa, además del dolor, va ligada a una profunda experiencia emocional, ¿sí? Suele ser una sensación desagradable que puede desencadenar una serie de emociones negativas en el paciente. Todos estos sistemas límbicos están bien modulados por los receptores opioides, de manera tal que además de la sensación del dolor, hay una modulación de la respuesta afectiva vinculada al mismo. El ejemplo típico de esto, por ejemplo, es los pacientes con dolor postoperatorio, a los cuales se administran inicialmente dosis bajas de morfina, por ejemplo. Estos pacientes te pueden referir que a pesar de que la intensidad del dolor eh, no ha disminuido considerablemente, se sienten un poco más cómodos, es decir, ha disminuido la forma en la cual ellos perciben el dolor y esa disminución del componente emocional constituye parte de lo que sería el mecanismo de acción. Sin embargo, si se usan dosis mucho más altas de opioides en ese paciente, no solamente se va a modular la forma en la cual perciben el dolor, sino que indudablemente hay una disminución en la transmisión nociceptiva. Entonces, como les digo, a dosis baja predomina el efecto modulador de ese componente sensorial por el sistema límbico y a dosis un poco más altas, sí, además de la modulación de la respuesta emocional, se va a producir una modulación nociceptiva propiamente dicha. Entonces vemos a nivel de la sustancia gris periacueductal, que sería acá, acá vemos cómo, y en la amígdala, vemos cómo se bloquea la transmisión hacia la amígdala de manera tal que se disminuye la respuesta o la sensación de miedo que va asociada al dolor y la modulación de entonces de circuitos descendentes, que por ejemplo a nivel de la sustancia gris periacueductal, la cual favorece posteriormente, por la activación de neuronas de la postal, la liberación de norepinefrina y de serotonina en el asta dorsal de la médula espinal. Y este sería el mecanismo espinal en el cual entonces bloquean directamente el ganglio de la raíz dorsal y la incorporación del estímulo nociceptivo hacia lo que sería el cordón espinal. Es decir, actuando acá van a modular la información ascendente y actuando acá van a activar circuitos descendentes que van a modular también el asta dorsal de la médula espinal. Vemos como si se quiere, el sitio final de efecto es precisamente el asta dorsal de la médula espinal porque lo que buscan estos fármacos es modular el proceso nociceptivo desde su inicio, desde la incorporación del estímulo en el asta dorsal, y es por esto que presentan el efecto analgésico eh, potente o de mayor característica en el grupo de analgésicos, pues. Acá vemos entonces lo que acabo de decir, vemos cómo a nivel de la sustancia gris periacueductal los opioides bloquean la inhibición GABAérgica que es tónica sobre la sustancia gris periacueductal y esta sustancia gris periacueductal que normalmente está inhibida entonces por el GABA, al bloquear el GABA se libera esa inhibición y se favorece entonces la transmisión o la activación de estas vías antinociceptivas que descienden de la sustancia gris periacueductal hacia la médula hacia la médula ventral y aquí se libera entonces, se favorece la activación de estas neuronas, las cuales liberan
norepinefrina en el asta dorsal de la médula espinal y esa norepinefrina es capaz de activar neuronas inhibitorias que bloquean entonces la transmisión glutamatérgica en el asta dorsal de la médula espinal. Este sería el mecanismo de acción supraespinal. Y el mecanismo de acción espinal guarda relación directamente entonces con la inhibición de la transmisión glutamatérgica en el asta dorsal de la médula espinal y con la transmisión entonces de estos impulsos que ingresan por el asta dorsal hacia lo que serían las estructuras superiores encargadas del procesamiento del dolor. Los opioides además van a disminuir la liberación de acetilcolina en la corteza prefrontal, con lo cual van a producir un estado de somnolencia, es decir, una disminución en el nivel de conciencia del paciente. De allí el término deriva el término narcóticos que le comentaba al inicio. Y esto se ha visto que es capaz de disminuir la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalados. Es decir, ocurre un efecto sinérgico al combinar opioides con anestésicos inhalatorios. Importante que los opioides por sí solos no producen anestesia y no porque no son capaces de producir un estado de hipnosis propiamente dicha, es decir, simplemente hay una disminución del estado de alerta relacionado con la disminución de liberación de acetilcolina. Sin embargo, no hay un incremento notable en la transmisión GABAérgica a nivel de la corteza, por lo cual no se produce una dosis o no se produce un estado de hipnosis propiamente dicho. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, el CAM de intubación del sevoflurano, es decir, la concentración alveolar mínima del sevoflurano necesario para lograr la intubación traqueal, que es de 3,55%, y vemos cómo a medida que se van añadiendo dosis crecientes de opioides, va a disminuir la concentración alveolar mínima necesaria para lograr ese efecto particular. De modo tal que si se administra 1 microgramo por kilo de fentanilo a un paciente en conjunto con el sevoflurano, se puede lograr, por ejemplo, una intubación con solo un 2% de sevoflurano, a diferencia de un 3,55% que era necesario el solo. Es decir, esto lo que muestra es este efecto sinérgico que ocurre entre los analgésicos opioides y los anestésicos endovenosos. Entonces vemos cómo se produce una modulación de actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso central, como ondas que pasan de ser de alta frecuencia y de baja amplitud, que son las ondas características del paciente despierto, a ondas de alta amplitud y de baja frecuencia, que son características de los estados de conciencia más profunda o de menor estado de conciencia sin llegar a hacer usos de sueño propiamente dicho, como en el caso de las benzodiazepinas. En lo que respecta a los efectos a nivel respiratorio de los opioides, tenemos que el efecto clásico, el efecto fundamental a nivel del sistema respiratorio, es la capacidad que tienen estos fármacos de inducir depresión respiratoria. Y esto lo logran a través de tres mecanismos fundamentales, que son estos que se muestran a continuación. El primero de ellos es por la activación de receptores mu a nivel de las células del complejo Pre-Boxinger, que son células que se encuentran a nivel del tallo encefálico y son las células marcapaso de la respiración. Es decir, son estas células que son responsables de la generación espontánea del impulso respiratorio. Cuando se activan los receptores mu en estas células marcapaso, disminuye la generación espontánea de la ventilación y un aspecto entonces característico es una disminución de la frecuencia respiratoria y en muchas oportunidades los pacientes olvidan que deben respirar voluntariamente y en vista de que está bloqueado el marcapasos pueden hacer periodos de apnea si no se les recuerda que deben mantenerse respirando constantemente porque esa capacidad de generar el impulso respiratorio de forma espontánea e inconsciente se encuentra bloqueada por los opioides. A nivel del asta dorsal de la médula espinal, digo, a nivel del bulbo raquídeo también, este, si a nivel del bulbo raquídeo, ajá, van a bloquear el efecto de los receptores a los cambios producidos en el CO2. Es decir, se va a disminuir la capacidad que tiene el bulbo raquídeo de aumentar la frecuencia respiratoria en respuesta a los incrementos en las concentraciones de CO2. Esto se conoce como respuesta ventilatoria a la hipercapnia y va a estar bloqueada entonces por la acción de receptores mu a nivel de esos quimiorreceptores centrales. Y a nivel de las células del cuerpo carotidio,
que esta sería la estructura de un cuerpo carotidio. Vemos como el cuerpo carotidio está formado básicamente por células de tipo 1 o células glómicas tipo 1, las cuales contienen vesículas sinápticas que liberan dopamina en respuesta a la hipoxia a través del nervio glosofaringio, y esta es la vía aferente de lo que sería la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. Tenemos que cuando disminuye la concentración de oxígeno en sangre, esto es sensada por células glómicas a nivel de los cuerpos carotidios, y estas células liberan dopamina, se despolarizan estos axones, y estos axones que del glosofaringio llevan la respuesta hacia los centros respiratorios para incrementar la respuesta, la frecuencia respiratoria en respuesta a una disminución en la concentración de oxígeno. Tenemos que estas células glómicas de tipo 1 tienen receptores de tipo delta, los cuales al ser activados disminuyen entonces la liberación de dopamina por las células glómicas tipo 1, y por ende disminuye la respuesta ventilatoria hacia lo que sería la hipoxemia. Entonces, resumiendo, tenemos una disminución del marcapaso respiratorio al bloquear las células del sistema pre-Boxinger. Dos, una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxemia al activar receptores mu a nivel de lo que serían los cuerpos, los receptores delta a nivel de los cuerpos carotidios, y una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia al bloquear los quimiorreceptores centrales por activación también de receptores mu. Recordando que todos estos receptores producen hiperpolarización y por lo tanto disminuyen la función de este grupo, de estos tres grupos celulares en particular. Entonces, vemos cómo esa depresión respiratoria de los opioides se caracteriza por una depresión directa en la generación del impulso, una prolongación del tiempo expiratorio, por disminución en la respuesta estimulante del CO2 a la ventilación, que sería la respuesta ventilatoria a la hipercapnia, por una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxemia, y esta va a estar relacionada directamente con la solubilidad del fármaco, de manera tal que los opioides que son más liposolubles, por ejemplo el fentanil o el remifentanil, van a producir depresión respiratoria de aparición muy rápida, por su acción o por su unión a esos, o por su capacidad pues para cruzar la barrera hematoencefálica y unirse a esos sitios a nivel del sistema nervioso central, mientras que los opioides con menor liposolubilidad, por ejemplo la morfina, van a producir depresión respiratoria de aparición más tardía. Hay algunos factores que incrementan o que modifican la magnitud de esa respuesta de esa respuesta o sí, de esa respuesta ventilatoria o de esa respuesta respiratoria a los opioides, como por ejemplo serían el uso de altas dosis de opioides, la presencia de trastornos del sueño. Los pacientes de edad avanzada también van a ser más susceptibles a los efectos depresores de la respiración de los opioides. El uso concomitante de otros depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol. Si les recuerdo, de benzodiazepinas hablábamos de que las benzodiazepinas, a pesar de que por sí solas no, en la intoxicación no producen depresión respiratoria porque no activan directamente el receptor GABA. Al combinarse, por ejemplo, sobredosis de benzodiazepinas y opioides, sí es común que se presente esta depresión respiratoria. La insuficiencia renal, porque disminuye la eliminación de los metabolitos activos de algunos opioides que tienen efectos depresores también de la respiración. La hiperventilación o la hipocapnia, la acidosis respiratoria, la disminución del clearance, ya sea por reducción de la función hepática, por ejemplo, o por disminución del flujo sanguíneo hepático. eh, y bueno, básicamente serían estos mecanismos, estos factores que van a incrementar la probabilidad de que un paciente desarrolle una respuesta o una depresión respiratoria asociada a los opioides. Entonces, fíjense, este que está aquí es un experimento bastante interesante, que se realizó, en el cual se evidenció la relación directa que había entre la analgesia y la depresión respiratoria, ¿sí? Vemos cómo los opioides, así como tienen un potencial analgésico muy alto, también tienen un potencial muy alto de inducir depresión respiratoria por estos mecanismos previamente comentados. Vemos cómo, por ejemplo, en el experimento en sí consistía en el cual es un experimento de retirada de la cola, en el cual un ratón, a nivel de laboratorio, se le aplicaba calor
a la cola del ratón y se medía el tiempo que transcurría desde que se aplicaba el calor hasta que el ratón retiraba la cola de la fuente de dolor. Y se medía también la frecuencia respiratoria del ratón en particular. Vemos entonces, este sería el control, una frecuencia respiratoria elevada, se aplica calor y a los pocos segundos el ratón retira la cola porque se produce dolor, evidentemente. Cuando al ratón se le administra una dosis sustancialmente alta de fentanil, por ejemplo, fentanil a 10 microgramos por kilo, vemos como el tiempo que pasa desde que se aplica el estímulo doloroso hasta que el ratón lo percibe y retira la cola, incrementa considerablemente con la línea control. Sin embargo, vemos también cómo hay una disminución importante, hay una depresión respiratoria marcada en el ratón. Vemos cómo la frecuencia respiratoria disminuye considerablemente y hay un espacio importante entre un impulso respiratorio y otro. A este mismo ratón, a nivel experimental, se le aplica este fármaco que es el BIMU8, en el cual es un fármaco experimental que es capaz de antagonizar el efecto de los opioides a nivel de los centros respiratorios sin modular el efecto a nivel de la sustancia gris periaqueductal y del astado dorsal de la médula espinal. Y vemos cómo igualmente entonces se aplica calor. Transcurre un tiempo determinado hasta que el ratón retira la cola, el cual es similar al fentanil, pero vemos cómo la frecuencia respiratoria vuelve a su sitio control al eliminar el opioide de los sitios, por ejemplo, en el bulbo raquídeo o a nivel de los cuerpos carotídeos. Y vemos cómo aquí pasa algo sumamente interesante, cómo se administra naloxona. Como les comentaba al inicio, la naloxona es un antagonista de receptores opioides. Vemos cómo el ratón vuelve la frecuencia respiratoria a su estado basal. Sin embargo, fíjense acá, el tiempo desde que se aplica el estímulo doloroso hasta que el ratón retira la cola se acorta en comparación con el control, es decir, antes de que se aplicaran los opioides. Y esto es debido a que la naloxona también es capaz de bloquear el efecto de los péptidos opioides endógenos, que eran los responsables de este periodo de latencia que había acá. Es decir, se bloqueó incluso la analgesia endógena del paciente y más bien se produjo un estado de hipersensibilidad al dolor, por decirlo de alguna manera. Este experimento entonces lo que permitió fue demostrar cómo la acción analgésica va indudablemente ligada a una acción a nivel de los centros respiratorios. Entonces, los opioides también van a producir una serie de cambios en el resto de los órganos que son derivados de su acción a nivel del sistema nervioso. Tenemos que a nivel del tamaño pupilar hay una disminución del tamaño pupilar. Una de las características fundamentales, por ejemplo, de la sobredosis de opioides es la miosis, y esto se debe a una disminución de acetilcolina en los nervios ciliares cortos. ¿Cómo se produce esto? Bueno, vemos cómo en situaciones normales hay un núcleo a nivel del cerebro, que es el núcleo de Edinger-Westphal, el cual es capaz de favorecer la liberación de acetilcolina a nivel de la pupila en respuesta a la luz. Es decir, cuando la luz ingresa por el nervio óptico, se produce estimulación de este núcleo, el núcleo libera acetilcolina y se produce contracción de la pupila como parte del reflejo de acomodación a la luz. Y en algunas situaciones como el estrés, la hipercapnia, la hipoxia y la nocicepción son capaces de inhibir la función del núcleo de Edinger-Westphal y disminuye esta forma la liberación de acetilcolina en respuesta al dolor. Los opioides en pacientes con dolor, evidentemente, van a bloquear la liberación, van a bloquear esta inhibición sobre el núcleo de Edinger-Westphal. Por lo tanto, al inhibir la inhibición, se va a producir una liberación del núcleo y se va a producir entonces activación de la neurona colinérgica con disminución entonces de la liberación de acetilcolina en esos nervios ciliares cortos y la contracción pupilar. Adicionalmente, este efecto es mediado por receptores mu y por receptores kappa. Aquí en los recuadros ven cuál es el receptor encargado de ese efecto en particular. En el caso del prurito, que también es una característica importante de
de la administración de los opioides es que se ha visto que la administración de los fármacos se acompaña de una sensación de picor a nivel del organismo. Inicialmente se pensó que era media, que era debido a una liberación de histamina. Sin embargo, se ha evidenciado que el uso, por ejemplo, de antihistamínicos no mejora o no alivia esa sensación de prurito. El prurito es producido por una estimulación simultánea de receptores del péptido liberador de gastrina, el cual se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Ese receptor del péptido liberador de gastrina guarda una conformación química, una conformación estructural o de molecular muy similar a la del receptor mu. Y la activación del receptor mu puede producir de forma cruzada la activación de este receptor del péptido liberador de gastrina, y es por esto que los agonistas mu producen esta sensación de prurito. Igualmente, la estimulación de receptores mu en la zona en gatillo quimiorreceptora produce inhibición también de los quimiorreceptores en esa área, y esto produce estimulación o aparición de episodios de náuseas y vómitos en pacientes que reciben opioides. Igualmente, los receptores mu y los receptores kappa van a producir alteraciones neurológicas, como por ejemplo mioclonías o excitación focal cortical, la cual se evidenciaba en el caso del fentanil, alfentanil y sulfentanil, y en el caso de la morfina, esos movimientos tónico-clónicos o mioclonías, por ejemplo, derivados de algunos metabolitos, como en el caso de la morfina 3-glucurónido, la cual es un fármaco con actividad proconvulsiva. Entonces, bueno, importante, estos fármacos pueden producir disfunción cognitiva. Sin embargo, esta disfunción cognitiva es mediada precisamente por la modulación colinérgica de la que hablábamos al inicio. A nivel neuromuscular, también los opioides pueden producir rigidez muscular, lo cual se ha asociado con la dosis y la velocidad de administración. Esta rigidez muscular se caracteriza por un estado de hipertonicidad muscular, el cual puede afectar incluso a músculos como el diafragma o a los músculos de la caja torácica, disminuyendo la capacidad del paciente de ventilar o de respirar espontáneamente, y disminuyendo entonces lo que sería el compliance, la capacidad residual funcional y la ventilación espontánea. Estos efectos en la rigidez muscular van a tener también efectos importantes a nivel de otros órganos. Por ejemplo, a nivel hemodinámico van a incrementar la presión venosa central, la presión de la arteria pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Adicionalmente, este incremento del tono motor va a producir un incremento en el consumo de oxígeno, un incremento en la presión intracraneal, y esto se ha relacionado con niveles elevados plasmáticos de fentanil. Este efecto de a nivel muscular está mediado por receptores mu y se observa principalmente con los fármacos más liposolubles como el remifentanilo o el fentanilo. Por lo tanto, hay que tener especial consideración al administrar este tipo de fármacos a pacientes que ya tienen trastornos del tono muscular, como los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En cuanto a lo que respecta a los efectos cardiovasculares de los opioides, debemos recordar que existen cuatro núcleos a nivel del sistema nervioso central que son responsables de la modulación de la función cardiovascular, ya sea del tono o de la generación del impulso. Tenemos en condiciones normales el núcleo solitario y el núcleo ambiguo son responsables de mantener el tono vasomotor mediante la liberación de vasopresina, y por lo tanto a nivel experimental se ha evidenciado que la administración directa de opioide a estos núcleos produce un estado de hipotensión al disminuir el tono vascular asociado a la liberación de vasopresina. Sin embargo, esto es principalmente a nivel experimental. A nivel clínico, el efecto predominante de los opioides eh, es a nivel del núcleo dorsal del vago, siendo el efecto característico una disminución en la frecuencia cardíaca. Es decir, posterior a la administración de opioides suele evidenciarse una bradicardia importante, la cual es responsable de la activación de receptores a nivel del núcleo dorsal del vago, lo cual produce hiperpolarización de estas células y disminución entonces de la frecuencia cardíaca en el paciente. Adicionalmente, los opioides van a modular a nivel del hipotálamo y la hipófisis la liberación de corticosteroides a nivel de la glándula suprarrenal, los cuales también son responsables de mantener el tono vascular, y esto en relación a su origen común con la enzima ACTH, especialmente los agonistas mu. Y entonces todo esto se resume en una disminución del tono simpático y un incremento del tono parasimpático. Fíjense, como les comentaba, a nivel experimental,
la respuesta característica es hipotensión y bradicardia. A nivel clínico, la respuesta característica es bradicardia sin hipotensión porque el efecto a nivel de la fibra vascular periférica es poco o inexistente o de poca relevancia clínica, y el incremento en la resistencia vascular periférica es capaz de mantener la presión arterial aun cuando haya una disminución en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca. Otros efectos cardiovasculares de los opioides es que son capaces de mimetizar el precondicionamiento isquémico a través de receptores kappa y receptores delta 1. El precondicionamiento isquémico es un proceso mediante el cual, por ejemplo, al someter al miocardio a un proceso de isquemia breve, esto mejora la capacidad del miocardio de adaptarse o de responder posteriormente a periodos de isquemia más prolongados. Es decir, si tú el miocardio lo isquemizas intermitentemente por periodos muy cortos y se revasculariza inmediatamente, esto hace que, por ejemplo, en el futuro sufra una enfermedad coronaria, una obstrucción de una arteria coronaria, sea capaz de tolerar más adecuadamente ese periodo de isquemia. Entonces, este efecto de precondicionamiento es imitado también por los opioides que tengan actividad sobre este grupo de receptores. Por otra parte, también son capaces de producir un efecto que se conoce como precondicionamiento remoto. Y es que al producir isquemia de órganos periféricos al corazón, por ejemplo, isquemia intestinal, isquemia esplénica o isquemia renal, eso posteriormente, cuando el miocardio es sometido a un periodo de isquemia, también disminuye la probabilidad o la extensión del daño isquémico que sufre esa célula miocárdica. Y otro efecto adicional es el poscondicionamiento isquémico. Y es una vez que ya se ha sufrido el área de isquemia, que ya pasamos por ese periodo de isquemia miocárdica, el uso de opioides es capaz de disminuir el daño que esa isquemia produjo, por decirlo de alguna forma. Es decir, si englobamos todo esto, tenemos que los opioides tienen un efecto protector a nivel de lo que sería el miocardio con respecto a la isquemia o la enfermedad isquémica del mismo. Adicionalmente, algunos opioides como la morfina, son capaces de producir liberación de histamina, y esa liberación de histamina es capaz de producir vasodilatación periférica con un incremento compensatorio entonces en lo que sería el inotropismo y el cronotropismo cardíaco, más vasodilatación periférica. Por lo tanto, mucho cuidado en pacientes con asma y el uso de morfina, porque esa liberación de histamina también puede entonces precipitar un episodio de broncoespasmo. A nivel gastrointestinal, los opioides van a modular la transmisión colinérgica en los plexos mientéricos, con lo cual disminuye la motilidad del intestino. Se ha evidenciado que hasta un 40 a un 95% de los pacientes que reciben opioides desarrollan constipación como una reacción adversa. Y esto entonces es producido por varios mecanismos. Como les comentaba, hay una disminución de la peristalsis intestinal, hay una disminución del tono del esfínter pilórico, hay inhibición en las contracciones peristálticas a nivel de lo que sería el intestino delgado, y una disminución en lo que sería la absorción de electrolitos y de fluidos a nivel de la luz intestinal, y un incremento en las contracciones no propulsoras, es decir, en las contracciones que no favorecen la peristalsis intestinal, con un aumento del tono del esfínter anal. Esto conlleva a esta altísima incidencia de reacciones gastrointestinales como estreñimiento y constipación. Adicional a esto, los efectos mediados de náuseas y vómitos que les comentaba previamente, que son debido al bloqueo de quimiorreceptores a nivel del área postrema, a nivel del área quimiorreceptor en gatillo, a nivel del hipotálamo. Y vemos como muchos opioides tienen una alta incidencia de náuseas y de vómitos. Vemos como, por ejemplo, eh, la morfina es uno de los que produce mayor porcentaje de náuseas. Hasta un 39% de los pacientes tratados con morfina pueden desarrollar náuseas y vómitos adicionalmente, ¿sí? En conjunto, por ejemplo, con el tramadol y la codeína, que son algunos de los más utilizados a nivel primario. Entonces, es una reacción, o sea, son efectos que son importantes considerar al momento de administrar opioides a algunos pacientes. Recordar entonces que hasta el 95% pueden desarrollar estreñimiento y hasta el 40% náuseas y vómitos, que son efectos bastante importantes y bastante desagradables, pues son poco tolerables para el paciente.
Entonces, fíjense, por ejemplo, en los pacientes oncológicos con dolor crónico, hasta el 87% desarrollan efectos gastrointestinales cuando son tratados con opioides fuertes y hasta 74% cuando son tratados con opioides débiles. Por lo tanto, este grupo de pacientes es importante cuando se prescriben opioides de manera crónica, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, considerar estos efectos gastrointestinales y asociar, por ejemplo, algún tipo de laxantes para disminuir la incidencia del estreñimiento. En cuanto a los efectos renales, tenemos que en líneas generales también predominan efectos antidiuréticos. Hay una disminución en la secreción de electrolitos, hay una disminución en la contractilidad del músculo detrusor y un aumento del tono del esfínter vesical, lo cual puede producir entonces incapacidad para miccionar y globo vesical en algunos pacientes. Y esto está mediado principalmente por receptores mu. Y los receptores kappa, por otro lado, producen inhibición de la hormona antidiurética y son capaces de incrementar la diuresis. Sin embargo, la mayoría de los fármacos que se utilizan con propiedades analgésicas, por razones que vamos a ver un poco más adelante, son los agonistas mu y no los agonistas kappa. Y desde el punto de vista inmunológico, que es lo que les comentaba también en algún momento anterior, todos estos fármacos, tanto los agonistas mu como los agonistas kappa, son capaces de modular la función del sistema inmunológico. Entonces van a inhibir la proliferación de linfocitos NK en respuesta a los mitógenos, van a favorecer la migración de linfocitos a sitios de inflamación, modulan la producción de anticuerpos, la producción de citoquinas antitumorales y la presentación de antígenos por las células dendríticas. Por lo tanto, esto nos conlleva a esta duda o a este problema de si hay una asociación directa o si realmente el uso de opioides está asociado a favorecer la progresión tumoral en pacientes con enfermedades oncológicas. La duda que queda allí, hay estudios en los cuales reporta que algunos agonistas kappa favorecen en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, en el cáncer de colon, el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, la recidiva tumoral, mientras que hay estudios que muestran que los agonistas kappa en algunos tipos de cánceres disminuyen la progresión de la enfermedad. Entonces, algo allí que a considerar que todavía está en veremos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, acá en la siguiente tabla, comparamos todos estos efectos que acabamos de mencionar, los efectos a nivel analgésico, tanto espinal como supraespinal, a nivel de la función respiratoria, del tracto digestivo, efectos a nivel de estado de conciencia, del sistema urinario, a nivel hormonal, como sería la producción de prolactina de hormona del crecimiento, y a nivel de la liberación de neurotransmisores. Vemos los receptores involucrados en cada uno de esos efectos y el efecto como tal que producen. Vemos cómo los receptores mu son los responsables de prácticamente casi todas las reacciones adversas que vemos a continuación, con excepción de los efectos psicoticomiméticos y de los efectos antidiuréticos, en los cuales están mediados los receptores kappa. Por el resto, los receptores mu y en menor medida los receptores delta son los responsables tanto de los efectos terapéuticos como de todas estas reacciones adversas que se derivan del uso de opioides. La tolerancia, como les comentaba anteriormente, entonces es una disminución en la efectividad aparente del agonista que aparece tras la estimulación continua, días o semanas. Incluso se ha descrito episodios de tolerancia hiperaguda, por ejemplo, con remifentanil, fármacos de alta potencia, y suele desaparecer tras la remoción del agonista en vista de que esos receptores, cuando disminuye la, la estimulación del agonista a la membrana, el receptor que estaba en el endosoma es reciclado nuevamente hacia la superficie celular y vuelve a estar disponible para su acción o para su estimulación. Vemos cómo prácticamente muchas de las reacciones o muchos de los efectos de los opioides son susceptibles de tolerancia, cuya velocidad aparece en mayor o menor medida. Vemos como la euforia es uno de los efectos principales que produce tolerancia. La tolerancia es de aparición ultra rápida y esto, por ejemplo, cuando se usan de forma recreativa, es uno de los responsables de esos mecanismos de adicción, ya que los consumidores ilícitos pues, de opioides, eh, al, o sea, cuando experimentan esta euforia, ese efecto cesa muy rápido y van consumiéndolo con mayor frecuencia, con mayor intensidad, buscando reproducir este efecto que está acá.
vemos cómo la tolerancia a la analgesia aparece en el transcurso del tratamiento con una acción intermedia, igual como a la sedación y a los vómitos. Esto es un efecto bastante preocupante porque, por ejemplo, en los pacientes con dolor crónico se evidencia cómo requieren dosis cada vez mayor de opioides por la aparición de tolerancia a la analgesia. Y el estreñimiento y la miosis producen mínima o nula tolerancia, es decir, los pacientes tratados crónicamente pueden desarrollar tolerancia analgésica sin mostrar ningún tipo de tolerancia a los efectos gastrointestinales, lo cual los coloca en una desventaja franca, pues. La dependencia entonces sería, a diferencia de la tolerancia, un estado de adaptación, el cual es manifestado como un síndrome de abstinencia una vez que se retira el fármaco del organismo o cuando se administra un antagonista. Este síndrome de abstinencia a opioides se caracteriza por un estado de hiperestimulación del sistema nervioso autónomo, caracterizado por agitación, hiperalgesia, hipertermia, diarrea, dilatación pupilar y activación del eje hipotálamo hipófisis renal, lo cual produce hipertensión arterial, y una serie de trastornos afectivos como disforia, ansiedad y depresión. Y por su caso, y este síndrome de abstinencia, o sea, estos estados de tolerancia y dependencia me van a llevar posteriormente a un estado de dependencia psicológica conocida como adicción, el cual es un patrón de comportamiento, uso obsesivo y compulsivo del fármaco que conlleva a un daño físico, emocional y social. Es decir, son esa serie de conductas que el paciente toma o a los cuales una serie de riesgos a los cuales el paciente se expone con tal de lograr su objetivo, que es incorporar el fármaco a su organismo, es decir, consumir el fármaco. Esto es lo que se conoce como adicción y esto obviamente produce un daño terrible a nivel de lo que es el comportamiento y la utilidad de ese individuo para la sociedad. Este estado de adicción está mediado principalmente, o lo que explica la aparición de la adicción a los opioides, es la estimulación de receptores opioides a nivel del núcleo accumbens, lo cual bloquea la inhibición tónica del GABA sobre el núcleo accumbens y favorece la liberación de dopamina. Entonces vemos cómo la liberación de dopamina estimula receptores dopaminérgicos y se activan esos circuitos de recompensa, de estimulación y recompensa. Entonces vemos aquí los opioides bloqueando el receptor mu a nivel de la célula GABAérgica en lo que sería la sustancia gris, el núcleo accumbens, disminuye la liberación de GABA y entonces se favorece considerablemente la liberación de dopamina. Esto ha producido el famoso o el conocido desorden por uso de opioides. Fíjense que para el 2017, esta estadística ya está bastante vieja, esto ha incrementado, se ha duplicado básicamente, murieron 72.000 americanos por sobredosis de opioides. Y para este momento esto representaba un incremento de 2 veces en los últimos 10 años. Fíjense, actualmente no han transcurrido todavía 10 años, estamos en 2025 y ya se ha duplicado esta cifra con respecto al 2017. Es decir, este es un problema que viene creciendo cada vez más, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, en los cuales la prescripción de opioides, o sea, posiblemente el desencadenante fue un error en la prescripción inicial de opioides que conllevó a un uso indiscriminado de los opioides y muchos pacientes entonces estuvieron expuestos a ellos, pues. Incluso de esto hay una película en Netflix bastante interesante para el que la quiera ver. Este, entonces vemos como entre el 2012 y entre el 2017 hay un incremento de 22 veces el número de opioides, el número de muertes asociadas a opioides sintéticos y de 7 veces el número de muertes asociados a la heroína. Entre los efectos adversos de los opioides tenemos entonces efectos que están relacionados con el uso agudo, que serían la depresión respiratoria, las náuseas y vómitos, el prurito, la urticaria, la constipación, la retención urinaria, el delirio, la sedación, las mioclonías y las convulsiones. Y efectos relacionados con el uso crónico de opioides, que son los que se evidencian principalmente en pacientes con dolor crónico o en pacientes adictos, que serían el hipogonadismo, la inmunosupresión, la disminución de la alimentación, la disminución en la secreción de hormona de crecimiento, efectos del comportamiento, tolerancia, dependencia, adicción, hiperalgesia y entonces alteraciones en la capacidad para conducir y sí, para llevar ciertas actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cuáles factores van a afectar la respuesta a los opioides?
la maduración de la barrera hematoencefálica, evidentemente, por ejemplo, los recién nacidos, los pacientes pequeños, lactantes, en los cuales la barrera hematoencefálica no está completamente formada, las uniones estrechas, en esos pacientes la penetración del opioide al sistema nervioso central es mucho mayor y existe mayor probabilidad de que estos pacientes desarrollen depresión respiratoria a una dosis equivalente en el paciente adulto. Por ejemplo, una dosis equivalente me refiero a dosis equivalentes ponderales. Si a un paciente adulto le corresponde 1 miligramo por kilo de un fármaco y yo al recién nacido le doy un miligramo por kilo al mismo fármaco, es probable que el recién nacido me desarrolle una depresión respiratoria con más velocidad que el adulto. La edad, también en función de la maduración de los órganos y sistemas, la presencia o no de dolor en líneas generales. Fíjense, la presencia del dolor te da un mecanismo de seguridad, por decirlo de alguna forma. En líneas generales, mientras el paciente tenga dolor y se administran opioides, es poco probable que se desarrolle una depresión respiratoria mientras el paciente todavía está consciente y tenga dolor. La línea delgada se cruza en el momento en el cual desaparece el dolor e incrementa la concentración plasmática del opioide. En ese momento es más probable que se desarrolle una reacción adversa de tipo depresión respiratoria. También la capacidad metabólica del individuo, algunas modificaciones en los que serían la capacidad de acetilar de algunos fármacos, de algunos individuos de acetilar algunos fármacos, la función renal del paciente, en vista de que esto va a favorecer la eliminación de algunos metabolitos activos, la presencia de hipovolemia por disminución del flujo sanguíneo hepático, la alteración de la función hepática, la presencia de un traumatismo craneoencefálico, así como la presencia de patologías previas en la función respiratoria. Todos estos factores me van a afectar entonces la manera en la cual un individuo en particular es capaz de responder en un momento en particular a una dosis de un opioide determinado. Y entonces aquí vemos cómo el clínico de algunos opioides y vemos entonces cómo incrementa el tiempo para disminuir o para eliminar el fármaco en comparación con un control. En estados, por ejemplo, de shock, en los cuales obviamente disminuye el flujo sanguíneo hacia los órganos de eliminación y es necesario un mayor tiempo para eliminar un fármaco determinado. Ok, eso entonces serían las generalidades de los analgésicos opioides. Pregunto, ¿hay hasta ahora alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Ok, sigo entonces. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que sería algunas características farmacocinéticas de los opioides propiamente dichos. Los opioides, los fármacos, los vamos a clasificar en opioides semisintéticos y opioides sintéticos. Los opioides semisintéticos son aquellos que derivan directamente de los opioides naturales, que si recuerdan eran la morfina, la tebaína, la codeína y la papaverina. Y vemos cómo algunas modificaciones químicas en esas moléculas fundamentales me dan origen a lo que serían la heroína, la hidromorfona, la hidrocodona, la oximorfona, la oxicodona, la naloxona, la nalorfina, naltrexona, apomorfina y etilnorfina. Mientras que los opioides sintéticos son aquellos que se desarrollan completamente a nivel del laboratorio, partiendo de estructuras químicas similares a los opioides naturales, y en este caso tenemos los morfinanos como el butorfanol, letorfanol y dextromorfano, los benzomorfanos como la pentazocina y la ciclazocina, las fenilpiperidinas como la meperidina, loperamida y difenoxilato, las diaminas como el fentanilo, sulfentanilo y remifentanilo, y las difenilpropilaminas como la metadona y el propoxifeno. Esa sería la clasificación en función de si son de origen químico, de origen natural o de origen semisintético. En función de la forma en la cual el fármaco interactúa con su receptor, lo podemos clasificar en agonistas opioides puros, entre los cuales tenemos la morfina, la codeína, la oxicodona, la hidrocodona, la oximorfona, meperidina, fentanil, metadona, hidromorfona y heroína. Todos los agonistas puros de opioides son agonistas selectivos de receptores mu. Luego tenemos los fármacos con actividad agonista-antagonista. Estos fármacos con actividad agonista-antagonista se sintetizaron una vez que se evidenció que el receptor mu era el receptor responsable tanto de la analgesia como de la depresión respiratoria.
Cuando hablamos de un agonista antagonista, significa que es un fármaco con actividad agonista kappa y actividad antagonista mu. Estos fármacos fueron desarrollados con la idea de generar fármacos que produjeran analgesia importante, es decir, analgesia similar a la morfina, con una sin capacidad de producir depresión respiratoria porque no actuaban a nivel de los receptores mu. Sin embargo, posteriormente se evidenció que la analgesia mediada por receptores kappa es una analgesia con efecto techo, es decir, llega un momento en el cual el efecto analgésico no puede seguir incrementando como si ocurre con los agonistas mu, y estos fármacos además son capaces de desencadenar síndrome de abstinencia en pacientes que son adictos a los opioides o en consumidores crónicos. ¿Por qué? Porque esos efectos a nivel de los sistemas de gratificación y recompensa están mediados principalmente por el receptor mu, y al antagonizar el receptor mu, entonces estos fármacos se actúan como son antagonistas de los receptores mu y me pueden desencadenar entonces esos episodios de síndrome de abstinencia en los adictos a opioides o en los consumidores crónicos de un síndrome de abstinencia. Los agonistas parciales, igualmente, estos son agonistas parciales del receptor mu, también se crearon con la finalidad de disminuir la incidencia de depresión respiratoria, que es sin duda el mayor problema que engloba al uso de los opioides. Sin embargo, ocurre lo mismo que ocurre con estos de acá, que son fármacos que no son capaces de producir analgesia de la misma intensidad que los agonistas mu, e igualmente pueden desencadenar síndrome de abstinencia al actuar como antagonista en presencia de un agonista completo, al ser un agonista parcial. Y los antagonistas que no poseen actividad intrínseca per se, que son la naloxona, la naltrexona y la metilnaltrexona. Entonces, como recapitulando, agonistas son agonistas mu completos, son los fármacos que tienen el mayor poder analgésico, pero también conllevan la mayor potencia para producir depresión respiratoria y adicción. Los agonistas antagonistas, que son agonistas kappa y antagonistas mu, analgesia de efecto techo y pueden desencadenar episodios de síndrome de abstinencia en consumidores crónicos. Agonistas parciales, analgesia de menor intensidad que los agonistas mu, y también pueden desencadenar síndrome de abstinencia al actuar como antagonistas en presencia de un agonista completo. Y los antagonistas de opioides. Entonces, la morfina, como les comenté, es el fármaco prototipo con el cual se comparan el resto de los opioides. La morfina tiene características farmacocinéticas bien particulares. Fíjense que tiene una biodisponibilidad oral de alrededor de un 25%, lo cual denota un marcado metabolismo de primer paso. Además, la morfina es una base débil, al igual que casi todos los opioides, con un pKa de 8. Esto hace que a pH fisiológico hasta un 80-90% del fármaco se encuentra principalmente en estado ionizado, y esto disminuye la capacidad de producir el efecto terapéutico del mismo. Además, la morfina es un fármaco con elevada hidrosolubilidad cuando se compara con el resto de los opioides, y es por todas estas razones que, que la administración de morfina es la que produce un inicio de acción más lento en comparación con el resto de los opioides, pero también una acción un poco más sostenida si se compara con, por ejemplo, con los más liposolubles. La absorción rectal es adecuada, el paso es lento a través de la barrera hematoencefálica en función de esas características físico-químicas que les comentaba. Presenta una unión a proteínas plasmáticos de entre un 33%, y al igual que muchos opioides presenta metabolismo hepático y extrahepático. El metabolismo extrahepático se produce principalmente a nivel pulmonar cuando el fármaco es administrado por vía endovenosa. Vemos cómo la morfina da lugar a una serie de metabolitos. El principal metabolito es la morfina 3-glucorónido. La morfina 3-glucorónido no tiene actividad biológica, sin embargo, sí tiene actividad proconvulsiva, y es la responsable de esos movimientos tónico-clónicos asociados a la morfina. La morfina 6-glucorónido representa aproximadamente el 10% del metabolismo. Es un agonista más potente de receptores mu que la morfina, y es posiblemente responsable de los efectos terminales del fármaco. Y la morfina 3,6-diglucuronio tampoco presenta actividad biológica. El fármaco presenta actividad en circulación enterohepática, de manera tal que estos metabolitos, cuando son secretados al intestino,
pueden regresar por la bilis hacia lo que sería la circulación plasmática, se eliminan por vía renal a través de filtración glomerular y los pacientes con enfermedad renal crónica son capaces de acumular estos metabolitos y es por esto que estos pacientes con enfermedad renal crónica presentan un mayor riesgo de depresión respiratoria y de convulsiones asociados a la morfina 3-glucurónido. El inicio de la acción vemos un inicio prolongado en vista entonces de su elevado pKa y de su elevada hidrosolubilidad de aproximadamente 15 minutos. La morfina es un agonista puro de receptores mu y de receptores delta sin actividad sobre receptores kappa. Fíjense, una característica también importante de la morfina es que es uno de los pocos opioides que es capaz de estimular el receptor mu, el receptor opioides, sin producir internalización del mismo. Es decir, la exposición continua a la morfina no conlleva al periodo de endocitosis del fármaco porque no es capaz de activar la vía de señalización de la beta-arrestina. Sin embargo, igualmente se produce la fosforilación y tolerancia al efecto, aun cuando no se produce ese fenómeno y de reciclaje en el endosoma o en el lisosoma. Es decir, si hay tolerancia, pero no hay internalización del receptor. La codeína es también un agonista natural del opio, presenta una biodisponibilidad oral de alrededor de un 60%, es un agonista débil de los receptores mu, lo cual lo convierte en un analgésico débil, pero en un potente antitusígeno. Incluso uno de los usos fundamentales de la codeína es este como antitusígeno. Anteriormente se distribuían con frecuencia jarabes con codeína para tratar la tos o jarabes con dextromorfano, los cuales eran de venta libre y esta también produjo o conllevó al uso y abuso de estos jarabes y a su uso de manera recreativa. El metabolismo de la codeína ocurre a nivel del citocromo P450 por la enzima CYP2D6 y se ha demostrado que un porcentaje importante de pacientes tienen mutaciones genéticas en esta enzima, lo cual los convierte en acetiladores ultra rápidos. Fíjense, aquí ocurre un detalle importante. El 10% de la codeína administrada se desmetila a morfina y es este 10% de la morfina la responsable del efecto analgésico de la codeína. Los pacientes acetiladores ultra rápidos metabolizan rápidamente la codeína e incrementan rápidamente la concentración plasmática de la morfina. Por lo tanto, estos pacientes tienen un mayor riesgo de depresión respiratoria, estos acetiladores ultra rápidos, porque en ellos la concentración plasmática de morfina incrementa rápidamente y al metabolizarse la morfina se produce la morfina 3-glucurónido que tiene propiedades depresoras del sistema nervioso central y propiedades proconvulsivas. En cuanto a los derivados semisintéticos, aquellos eran los naturales, tenemos la heroína, el cual es un derivado de la morfina, presenta mayor liposolubilidad de la morfina, tiene un potente efecto antitusígeno, sin embargo, ya no se usa como analgésico debido a su característica o a su potencial de adicción, el cual es el más alto de todos los opioides. Inicialmente la heroína era un fármaco, se sintetizó con la función de lograr un opioide con alta potencia y alta eficacia analgésica. De los agonistas semisintéticos, los que tienen utilidad clínica actual, tenemos la hidromorfona, que es derivada de la morfina, es un fármaco mucho más liposoluble que la morfina y con una potencia 10 veces mayor a la morfina. La hidrocodona, que es derivada de la codeína, es equipotente a la codeína y se metaboliza a hidromorfona, como ocurre con la codeína y la morfina. Entonces, la hidrocodona, en consecuencia, es un fármaco también 10 veces más potente que la morfina por su conversión a hidromorfona. La oximorfona y la hidrocodona son derivados de la tebaína, son 7 a 10 veces más potentes que la morfina y en el caso de la oxicodona, esta se metaboliza a oximorfona, que es la responsable del efecto analgésico. Es decir, todos los derivados semisintéticos presentan mayor liposolubilidad y mayor potencia que la morfina y evidentemente entonces van a tener mayor posibilidad de reacciones adversas. Recordemos que a medida que incrementamos la potencia analgésica, también incrementamos la potencia o la capacidad de desarrollar toda esa gama de reacciones adversas o toda esa gama de efectos sistémicos que vimos en la primera parte. Por su parte, la meperidina, ya entrando con los agonistas sintéticos, presenta una biodisponibilidad oral de 50%, igualmente es más liposoluble que la morfina
se metaboliza a nivel hepático a normeperidina, la cual tiene un efecto proconvulsivo también, un efecto estimulante del sistema nervioso central. Entonces ya tenemos dos metabolitos proconvulsivos, la morfina 3-glucurónido y la normeperidina. La vida media del fármaco es de aproximadamente 3 horas y en vista de que su eliminación es principalmente hepática, vemos cómo en estados como la cirrosis hepática, esa vida media puede modificarse de 3 horas hasta 15 a 20 horas. Es decir, hay un incremento de hasta un 80% de la vida media. No produce constipación a diferencia de la morfina, este, y es 7 veces más, aquí hay un error, más potente que la morfina y produce liberación de histamina. Otras acciones farmacológicas de la meperidina que son responsables también de su acción analgésica es el bloqueo de receptores en N-metil-aspartato, el bloqueo de receptores colinérgicos de tipo M2, el bloqueo de la recaptación de serotonina, y esto puede producir entonces efectos anticolinérgicos mediados por el receptor M2 y puede producir interacciones con inhibidores de la monoaminoxidasa o con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, debe evitarse la meperidina en pacientes que reciben estos fármacos por el riesgo de desarrollar un síndrome serotoninérgico. La meperidina es un agonista puro también de receptores mu. En cuanto a la loperamida, eh, también es un opioide sintético. Vemos cómo tiene una absorción oral o nula en vista de una elevada hidrosolubilidad. Esto hace que la loperamida sea incapaz de cruzar la barrera hematoencefálica por su elevada hidrosolubilidad y porque adicionalmente es bombeada en forma activa por la glicoproteína P, que es una proteína que se encuentra a nivel de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, su acción es netamente periférica y se limita su uso a su efecto a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Este es el famoso Loperan, que es utilizado como un antidiarreico por su capacidad entonces para disminuir la secreción y la motilidad gastrointestinal. Es un agonista puro de receptores mu, pero como les comenté, su efecto es netamente periférico. Ya llegando aquí a los más potentes del grupo, tenemos al fentanil y sus congéneres. Vemos aquí en la tabla las características comparativas entre lo que sería fentanil, sulfentanil, alfentanil y remifentanil al compararlos con morfina. Vemos, como les comenté, todos son bases débiles y vemos como, por ejemplo, tienen pKa similar a la morfina con excepción del alfentanil. El alfentanil tiene un pKa de 6.5. Esto hace que a pH fisiológico hasta el 90% del fármaco se encuentra en estado no ionizado, lo que le permite alcanzar rápidamente una concentración efectiva en su sitio de acción y un inicio de acción más corto que el resto de los fármacos eh, de la clase que estamos viendo aquí, de este grupo de opioides sintéticos. Vemos lo que sería entonces el coeficiente de partición octanol agua de los opioides. Como les comenté, la morfina es el más hidrosoluble de los opioides, que se usan de forma sistémica. Vemos un coeficiente de partición de 1.4 comparado con, por ejemplo, con el fentanil, que tiene 813 de coeficiente de partición, el sulfentanil 1778, siendo el más liposoluble de todos los opioides, el alfentanil 145 y el remifentanil 17.9. Es decir, todos son mucho más solubles que la morfina y por lo tanto todos son capaces de producir depresión respiratoria de inicio más pronto o de inicio más agudo cuando se compara con la morfina. Entonces el fentanil y sulfentanil presentan efecto de primer paso pulmonar, se unen a la glicoproteína alfa-1 ácida. El fentanil es captado hasta un 40% por los glóbulos rojos, en donde puede ser, estos funcionan como un depósito del fármaco. Fentanil es metabolizado a nivel hepático a norfentanil, el cual también tiene actividad biológica y presenta circulación enterohepática, siendo responsable de los efectos finales del fármaco, los efectos analgésicos terminales. Es el fármaco o son el grupo de fármacos que se asocian más a rigidez muscular y producen, como les comenté, depresión respiratoria de inicio más rápido que la morfina. El fentanil y el sulfentanil no se usan para analgesia sistémica, sino para la inducción de la anestesia, y en el dolor crónico se usan en forma sublingual o en formas de parche transdérmico. eh, ya vamos a ver un poco más adelante lo que sería la farmacocinética de ese parche, y por vía peridural para la analgesia en el trabajo del parto. En lo que respecta a la administración transdérmica,
tenemos que estas son las características generales que debe poseer un fármaco para ser administrado en forma transdérmica, es decir, debe tener un peso molecular bajo, menor a 500 Dalton, una alta potencia, es decir, que sea capaz de lograr la eficacia con dosis menores a 2 miligramos, y debe ser un fármaco altamente liposoluble. Entonces vemos cómo el fármaco, el parche de fentanil en este caso, se administra sobre la piel y vemos cómo el fármaco se va liberando desde el parche y cruza el estrato córneo hasta llegar hacia lo que sería la epidermis. Para esto es necesaria una alta liposolubilidad. Y en la epidermis el fármaco se deposita, va formando un depósito al ser este un tejido pobremente vascularizado. Esto hace que el fármaco permanezca, se deposite aquí, y del depósito se va liberando posteriormente y paulatinamente hacia la capa de la dermis, en donde se encuentran los vasos sanguíneos, y de aquí es absorbido progresivamente para ejercer su efecto. Entonces, una característica importante de la administración transdérmica es que aunque yo retire el parche, no voy a ser capaz de modular o retirar los efectos adversos y terapéuticos que deriven del uso del fármaco. Por ejemplo, le coloco el parche de fentanilo a un paciente con dolor crónico y el paciente desarrolla estreñimiento o el paciente desarrolla náuseas y vómitos. Aunque yo retire el parche en ese paciente, no voy a retirar o no voy a curar las náuseas y vómitos, y podrá pasar una semana, por ejemplo, y el paciente todavía va a persistir con la reacción adversa porque ya se ha formado un depósito y voy a tener que esperar a que este depósito que está acá sea completamente eliminado porque el fármaco se absorbió completamente para que pueda desaparecer el efecto adverso. Entonces, el uso de parches transdérmicos de fentanil guarda, guarda unas limitaciones importantes en lo cual respecta a la capacidad de controlar el efecto. Como les decía, la absorción es independiente del lugar anatómico donde se aplique. La permeabilidad de la piel y el flujo sanguíneo local van a modificar lo que sería la velocidad con la cual el fármaco se libera del parche hacia el depósito, y el aumento en la temperatura incrementa la liberación del fármaco, desde el parche hasta el depósito, y su redistribución en el tejido subcutáneo adiposo. La ventaja de la administración transdérmica es que evita el metabolismo de primer paso, por lo cual vemos cómo la biodisponibilidad se eleva hasta un 92% en el caso del fentanilo. Sin embargo, como les dije, los efectos adversos pueden persistir a pesar de que el parche haya sido retirado. ¿En quién está indicado la administración del parche de fentanil? En pacientes con disfagia, náuseas y vómitos y constipación severa, en pacientes con dolor, esto porque obviamente estos pacientes no toleran la vía oral y no pueden recibir opioides por esa vía de administración, en pacientes con dolor crónico persistente moderado a severo, y en pacientes que han recibido terapia previa con opioides durante una semana o más y que ya han llegado a estas dosis, por ejemplo, dosis de morfina de 60 miligramos al día, dosis de oxicodona de 30 miligramos al día y dosis de hidrocodona de 8 miligramos al día. No está indicado en el tratamiento del dolor agudo, no está indicado en el tratamiento del dolor postoperatorio, no está indicado en el caso de la intolerancia a los opioides, y no está indicado en el caso de dolor leve o intermitente. Otras formas de administración de fentanil que se han desarrollado, bueno, esta que está acá es el parche, son las chupetas de fentanil. Estas chupetas, vemos acá se encuentra el principio activo, en este caso la absorción se produce por vía sublingual, y esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, para premedicar a pacientes, por ejemplo, a niños que van a procedimientos quirúrgicos con chupetas de fentanil. Tenemos también la administración intranasal, en la cual el fármaco se absorbe directamente en los plexos vasculares de la nariz, y la administración entonces endovenosa del fentanil. Al fentanilo, como les comentaba, como se veía en la tabla anterior, presenta mayor liposolubilidad que el fentanil, es metabolizado por desalquilación, desmetilación, hidroxilación y glucuronidación, y es un agonista mu-al, es un agonista mu, también altamente potente. Y el remifentanil presenta más, realmente es menos liposoluble que el fentanil y sulfentanil, si lo ven en la tabla anterior, y la característica fundamental del remifentanil es que tiene un tiempo de vida media ultra corta, es decir, de aproximadamente 4 a 10 minutos, y esto se debe a que es metabolizado a nivel de enzimas en el plasma que se conocen como esterasas eritrocíticas y esterasas plasmáticas no específicas.
Esto hace que el remifentanil debe ser administrado en infusión continua cuando se busca un efecto analgésico con el mismo. La metadona también es un agonista de receptores mu, el cual es una mezcla química de dos isómeros, la L-metadona que tiene actividad analgésica y la D-metadona que tiene actividad antitusígena. La metadona tiene una vida media muy prolongada, de las mayores entre los opioides sintéticos de hasta 40 horas y una unión a proteínas plasmáticas también elevada. Entonces, fíjense, esta vida media elevada le brinda a la metadona eh, esta indicación que está acá, que es usada en la detoxificación en el tratamiento de los pacientes adictos a los opioides. Puede sonar contradictorio, ¿por qué le voy a dar un opioide a un paciente que es adicto a opioides y quiero deshabituarlo? Sencillo, como les comentaba, en el caso de los opioides como la morfina, tienen una vida media corta y los pacientes que la consumen de forma crónica o que son adictos a ellos, la consumen con mucha frecuencia porque el efecto desaparece muy rápidamente. En el caso de la metadona, al tener una vida media de hasta 40 horas, esto hace que estos pacientes sean capaces de ingerir el fármaco una vez al día y desde el punto de vista psicológico ya eso va haciendo un efecto terapéutico. Es decir, el hecho del paciente no estar consumiendo constantemente el fármaco, sino ir retirando la toma hasta, por ejemplo, una toma diaria, eso desde el punto de vista psicológico guarda un cambio importante y le da al paciente la impresión de que no necesita el fármaco. Y esto asociado a la terapia psicológica, la psicoterapia, es una de las formas de tratar la adicción a los opioides. El metabolismo es hepático, estos dos metabolitos que están acá, que son la pirrilina y la pirrolidina, es eficaz por vía oral y también se usa para el dolor crónico precisamente por esta vida media tan prolongada. Es un agonista potente de receptores mu que como reacción adversa importante es que es capaz de prolongar el intervalo QT. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que ya tienen una prolongación base del QT o que tienen un síndrome del QT largo, porque en esos pacientes se puede desencadenar una arritmia ventricular conocida como torsade de Point, la cual lleva a fibrilación ventricular posteriormente. El tramadol es también un agonista opioide sintético, es un agonista débil de receptores mu, el cual inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina y este es su principal mecanismo de acción analgésico más que el agonismo mu. Tiene una biodisponibilidad de 65%, una vida media de alrededor de 6 horas y es metabolizado a nivel hepático a desmetiltramadol, el cual también tiene propiedades proconvulsivas así como por ejemplo la normeperidina y la morfina 3-glucurónido. Y tampoco se debe usar con inhibidores de la monoaminoxidasa ni inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque al igual que la meperidina puede desencadenar un síndrome de abstinencia. El tapentadol es uno de los agonistas opioides más recientes, presenta mayor afinidad por receptores mu que el tramadol, es, eh, bloquea la recaptación de norepinefrina sin bloquear la recaptación de serotonina y presenta menor incidencia de efectos gastrointestinales que el tramadol. Por lo tanto, tiene menor interacción o no tiene interacción con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero sí con los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina e igualmente con los inhibidores de la monoaminoxidasa por la capacidad de estos de incrementar la concentración de norepinefrina en el conjunto con el tapentadol. Fíjense, una característica importante del tapentadol es que es uno de los pocos opioides que es capaz de modular el sistema glutamatérgico en el asta dorsal de la médula espinal por inhibición directa del sistema glutamatérgico que no está mediada por receptores opioides. En cuanto a los agonistas antagonistas, ya tenemos aquí entonces lo que sería la nalbufina, como les comenté, un agonista kappa antagonista mu, por lo tanto, esto le concede dosis o un efecto analgésico con efecto techo, con poca depresión respiratoria, pero capaz de producir, por ejemplo, efectos disfóricos por la estimulación de receptores kappa. Tiene analgesia de efecto techo, como les comentaba, y la vida media es corta, entre 2 y 3 horas. Por su parte, el butorfanol, igual también un agonista antagonista, igualmente una vida media corta y produce cambios hemodinámicos importantes como incremento en la presión de la arteria pulmonar y disminución de la presión arterial sistémica. Igualmente va a producir eh, efectos disfóricos y entonces, fíjense, la característica aquí fundamental de todos estos agonistas antagonistas es su analgesia de efecto techo
y su capacidad de desencadenar síndrome de abstinencia. Es lo más relevante de este grupo de fármacos. Y tenemos la buprenorfina, que es un agonista parcial de receptores mu y antagonista kappa y delta. Es 25 a 50 veces menos potente que la morfina, al ser un agonista parcial, obviamente. Acá hay un error en la diapositiva. El tiempo de disociación del receptor es de 166 minutos, es decir, vemos también un tiempo prolongado para que el fármaco se separe del receptor. Sin embargo, su vida media es de aproximadamente 3 horas. Está disponible para administración sublingual, transdérmica y parenteral. Y obviamente, como les decía, puede causar síndrome de abstinencia en consumidores crónicos de opioides, porque en estos pacientes que han recibido crónicamente agonistas mu, cuando reciben este, que es un agonista parcial, se va a comportar como un antagonista en presencia de ese agonista completo. Este fármaco es capaz de antagonizar la depresión respiratoria por los opioides, ya que es un agonista parcial, evidentemente va a disminuir el efecto del opioide en el centro respiratorio y a nivel de los centros respiratorios. Entonces, fíjense, a pesar de que los agonistas antagonistas y los agonistas parciales son capaces de antagonizar la depresión respiratoria, esa no es una indicación del fármaco. Es decir, un paciente que llega con depresión respiratoria a la emergencia, no, o sea, es un absurdo indicar un agonista antagonista o un agonista parcial para revertir la depresión respiratoria, porque el fármaco indicado para esa entidad es un antagonista opioide puro, más que un agonista parcial o que un agonista antagonista, aun cuando, claro, sí lo puede hacer, pero ojo, es un error decir que este fármaco, una de sus indicaciones es la reversión el antagonismo de la depresión respiratoria. Entonces aquí comparamos los efectos hemodinámicos, por ejemplo, de la morfina con los agonistas parciales y los agonistas antagonistas, y vemos cómo los agonistas antagonistas, como la pentazocina, el butorfanol y en menor medida la nalbufina, van a producir efectos variables en la presión arterial, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en la presión de la arteria pulmonar, en comparación, por ejemplo, con la morfina o con la buprenorfina, que son agonistas mu. Hemos entonces butorfanol y pentazocina incrementan el gasto cardíaco, incrementan la presión arterial, incrementan la presión en la arteria pulmonar, mientras que la morfina disminuye tanto el gasto cardíaco como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio, vemos cómo la depresión, la correlación que se guarda con la depresión respiratoria en el caso de la morfina incrementa proporcionalmente la capacidad de producir depresión respiratoria a medida que incrementa la dosis, mientras que en el caso de la buprenorfina, el butorfanol, la nalbufina y la pentazocina hay un efecto techo que guarda relación con analgesia y con la capacidad de producir depresión respiratoria. Es decir, que estos fármacos no producen depresión respiratoria cuando se comparan, por ejemplo, con la morfina o con el fentanilo. Entonces, en la siguiente tabla están las características de todos estos opioides sintéticos, naturales y semisintéticos y su afinidad por distintos tipos de receptores, ya sea agonistas fuertes, agonistas débiles, antagonistas o agonistas antagonistas, así como la dosis equivalente, la vía de administración, sí, la absorción por vía oral, la duración de la analgesia y la eficacia analgésica. Vemos cómo los agonistas puros de receptores mu son fármacos de alta eficacia analgésica comparado, por ejemplo, con los agonistas antagonistas, que son fármacos de moderada eficacia analgésica. Y aquí se dice que los agonistas kappa y antagonistas mu son de alta eficacia analgésica, pero como ya les comenté, esa analgesia es de efecto techo y sí, puede ser más analgésico que de pronto un antiinflamatorio o un esteroideo. Pero cuando lo comparas con un analgésico, con un agonista mu puro, la analgesia es bastante pobre, si se quiere decir. En cuanto a los antagonistas, ya la última parte, entonces, estos están relacionalmente estructurados con la morfina, como los vemos a continuación. Tenemos la naloxona, la naltrexona y la metilnaltrexona. La naloxona y la naltrexona son capaces de antagonizar efectos sistémicos centrales y periféricos de los opioides, mientras que la metilnaltrexona, por la adición de ese grupo metilo, incrementa considerablemente la hidrosolubilidad y es capaz de antagonizar únicamente efectos periféricos, no efectos centrales. Entonces, fíjense, eh, en ausencia de agonistas opioides, los antagonistas de receptores opioides son capaces de bloquear el efecto de los péptidos opioides endógenos, como se veía en el experimento del ratón y el calor.
de manera tal que atenúan el efecto analgésico del placebo y la acupuntura, que está mediado por endorfinas, e incrementan la secreción de hormona liberadora de corticotropina, de GnRH y de prolactina. Y en presencia de agonistas opioides previenen o revierten el efecto de esos agonistas, ya sean el efecto a nivel respiratorio, el efecto a nivel analgésico, el efecto a nivel cardiovascular. Es decir, el antagonista no es selectivo para un efecto en particular, sino que va a revertir todos los efectos en conjunto, y es capaz de revertir el efecto psicótico mimético de los agonistas antagonistas. Entonces, fíjense, la desventaja de estos antagonistas es que, por ejemplo, si yo quiero revertir un efecto en particular como el prurito en un paciente que tiene dolor, o si quiero revertir un efecto como el estreñimiento en un paciente que tiene dolor y que fue tratado con opioides, cuando yo revierta ese efecto periférico con naloxona o naltrexona, también voy a revertir la analgesia y el paciente volverá a tener dolor. Adicionalmente, la naloxona es capaz de producir un fenómeno de sobreimpulso que es similar a un síndrome de abstinencia, el cual se caracteriza por taquipnea, taquicardia, hipertensión y arritmias ventriculares por la estimulación de todas esas estructuras cardíacas que estuvieron bloqueadas o estuvieron inhibidas por acción de los agonistas opioides. En pacientes que son dependientes de opioides, evidentemente estos antagonistas son capaces de desencadenar síndrome de abstinencia, y aquí es donde guarda especial utilidad la metilnaltrexona. Como les comentaba, ella es capaz de revertir efectos periféricos sin revertir efectos centrales, por lo tanto, no es capaz de desencadenar síndrome de abstinencia, no revierte la analgesia, no revierte la depresión respiratoria, pero sí es capaz de revertir, por ejemplo, los efectos gastrointestinales, los efectos urinarios y los efectos urinarios que no están mediados por estructuras a nivel del sistema nervioso central. Es decir, todos aquellos efectos que estén mediados por una estructura neurológica, ya sea los efectos respiratorios, cardiovasculares, efectos a nivel del prurito, efectos a nivel de la pupila o la analgesia o la conciencia, son revertidos por naloxona, naltrexona, pero no por metilnaltrexona, que netamente la vamos a utilizar, entonces va a tener utilidad, por ejemplo, para ese paciente con dolor crónico que desarrolla estreñimiento. La metilnaltrexona puede revertir el efecto del estreñimiento sin modular el efecto en la depresión respiratoria, ni el efecto analgésico. Estos fármacos, vemos como la naloxona no se administra por vía oral, se administra netamente por vía parenteral. La naltrexona y la metilnaltrexona sí se administran por vía oral. La vida media es corta para la naloxona y la naltrexona y prolongada para la metilnaltrexona. Son metabolizados a nivel hepático y eliminados por vía renal, por filtración glomerular en el caso de la naltrexona y naloxona, y por secreción glomerular en el caso de la metilnaltrexona. Estos fármacos van a estar indicados en la sobredosis de opioides, la naloxona, en la depresión respiratoria en neonatos, la naloxona, en constipación en pacientes con dolor crónico, es la metilnaltrexona, y en los síndromes de abusos como el alcoholismo y la prevención de recaídas en dependientes de opioides, la naltrexona. Entonces, fíjense, ¿qué es la toxicidad aguda por opioides? Se denomina toxicidad aguda por opioides a la sobredosis accidental o intencional de opioides, la cual puede ocurrir en el contexto de un tratamiento terapéutico, por ejemplo, en un paciente con dolor o en aquellos pacientes que presentan intentos de autólisis. Esta se caracteriza por disminución del estado de conciencia, el cual se presenta como estupor, depresión respiratoria, miosis, anuria, piel fría, flacidez y convulsiones. Clásicamente, el paciente con una sobredosis de opioides que llega a la emergencia llega en un estado de estupor, depresión respiratoria y miosis. Esta es la triada clásica que observamos en casi todos los pacientes, además de la presencia, por ejemplo, de la piel fría. La miosis es un signo distintivo de la depresión respiratoria inducida, por ejemplo, por opioides versus la depresión respiratoria inducida por algunos hipnóticos como barbitúricos o como benzodiazepinas. Entonces la miosis nos puede guiar hacia cuál es la terapia o el antagonista que debemos utilizar para revertir esa depresión respiratoria. El tratamiento va a consistir en el soporte ventilatorio en función de la depresión respiratoria y en la administración titulada de naloxona. Titulada quiere decir progresiva. Y vamos a ir administrándola en dosis pequeña progresivamente hasta lograr revertir la depresión respiratoria. En un paciente con sobredosis de opioides no se busca revertir el estupor, la flacidez, no se busca que el paciente recobre el estado de conciencia, sino revertir la depresión respiratoria, porque a medida que incremento la dosis de naloxona, también voy a incrementar ese fenómeno de sobreimpulso
y esas reacciones cardiovasculares derivadas de su uso. Entonces, como les comenté, el objetivo es revertir la depresión respiratoria. No es necesario restablecer por completo el estado de conciencia, vigilancia extrema del paciente y evitar desencadenar un síndrome de abstinencia. En cuanto a la toxicidad crónica, este es un problema de larga duración que requiere un enfoque multidisciplinario, siendo indispensable el apoyo psicoterapéutico para la reinserción social del paciente. Algunos esquemas de deshabituación de opioides incluyen el uso de naltrexona, de metadona, que es este opioide que habíamos visto de larga duración, de buprenorfina por su larga tiempo de disociación del receptor y de algunos agonistas alfa 2 como la clonidina que se usan para producir calma y sedación en ese tipo de pacientes ansiólisis. No se recomienda el uso de otros depresores del sistema nervioso con potencial adictivo, precisamente porque son pacientes con un sistema de gratificación-recompensa muy activo en el cual se puede producir adicción fácilmente a otro tipo de sustancias. Bueno, esta rotación de opioides no lo vamos a ver ahorita. Eso lo pueden, que les queda para consumo personal. Es la forma en la cual se produce la conversión de un opioide a otro durante el tratamiento con dolor crónico cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos o se desarrollan reacciones adversas a un opioide en particular. Pero bueno, esto es más que todo para la gente que va a trabajar con dolor crónico y pacientes oncológicos. A la tabla de equivalencia. Y bueno, eso es todo entonces de analgésicos opioides. Entonces, si alguien tiene alguna duda, es el momento o estamos claros todos. Ok, entonces damos por concluida la sesión. Bueno, gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, José. Gracias. Gracias, doctor.